¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a ver una de las propiedades de los logaritmos y vamos a ver. Bien, tenemos estas dos propiedades que nos dicen esto. Bien, tenemos estas dos propiedades que nos dicen cuando tenemos un logaritmo de un número, por ejemplo, tengamos, no sé, logaritmo de 5, logaritmo en base 5 de 1. Quiere decir que nos va a dar 0. Es lo que dice la propiedad cuando tenemos un logaritmo con una base, sea la que sea, en base de 1 nos da 0. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a ver cómo me doy a explicar. Porque el chiste de los logaritmos es tratar de encontrar aquí en la base, tratar de encontrar un exponente que, o sea, por ejemplo, tengamos, no sé, logaritmo en base 2 de 8. El chiste de los logaritmos es que tenemos que encontrar un exponente para ponerlo como exponente en el 2, o sea, tenemos que encontrar una potencia para ponerlo o elevarlo el 2, o sea, para que nos dé el 8. Por ejemplo, ponemos 2 al cubo. ¿Por qué? Porque 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces, este es un exponente básicamente. Las partes de un logaritmo, este es un exponente. Este es un exponente. A este se le llama base. Bueno, sí, por eso se va a leer logaritmo en base. A este se le llama base y los demás se le llama argumento. Entonces, el chiste de los logaritmos es encontrar que un número elevado con 2, elevar un número, o sea, encontrarle un número al 2, por ejemplo aquí, un exponente al 2 para que nos dé 8. En este caso fue 3. ¿Por qué? Porque si elevamos 2 al cubo, 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces, el resultado del logaritmo en base 2 de 8 es 3. Ese es el chiste de los logaritmos. Entonces, por ejemplo, si elevo, no sé, 5 a la 0, nos va a dar 1. ¿Por qué? Porque no estoy elevando el 5 a ningún exponente. O sea, el 5 aquí no tiene ningún exponente. ¿Sí? Entonces, por esta razón es que da 0. ¿Por qué? Porque acordémonos que el resultado del logaritmo pues se le llama exponente. Porque encontramos un exponente que dé el resultado de aquí. En este caso es 1. Pero si nos vamos a la segunda propiedad, o sea, explique la primera. Pero si nos vamos a la segunda propiedad, nos dice que cuando tenemos un logaritmo en base, una base con esto igual, o sea, por ejemplo, que tengamos, no sé, tenemos logaritmo que tengamos el logaritmo en base 2 de 2. Eso tiene que dar 1. ¿Por qué? Porque, pues, si elevo 2 a la 1, pues nos va a dar 1. O sea, por ejemplo, si elevo 2 a la 1, básicamente no estoy multiplicando nada. ¿Sí? O sea, no se confundan que, por ejemplo, 5 elevado a la 0 da 1 y que, por ejemplo, 2 elevado a la 1 tiene que dar 1. Y no es así. O sea, muchas personas se confunden con eso.
Entonces, es diferente esto a esto, ¿sí? Esto es diferente y esto es diferente. Son dos cositas diferentes. Entonces, si elevo 2 a la 1, entonces es básicamente como multiplicar por 1. Por 1. Multiplicar así mismo el 2 por una vez. 2 por 1, pues es 2. ¿Sí? Al contrario, 5 elevado a la 0, pues no se multiplica nada, entonces a 1. Entonces, en lo que dice la segunda propiedad, logaritmo en base b de b. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos un logaritmo con base igual a la de aquí, siempre tiene que dar 1. Entonces, ahora sí vamos a ver unos ejercicios, chicos, ya aclarado las propiedades. Entonces, vamos a ver. Tenemos los siguientes ejercicios. Tenemos aquí logaritmo en base 12 de 1. Logaritmo en base 5 de 5. Logaritmo en base 1 de 7. Logaritmo en base 23 de 23. Logaritmo en base 10. Logaritmo de 10 y logaritmo de 1. Bien, vamos a empezar a resolver estos tres ejercicios. Vamos a hacerlo con otro colorcito para distinguir, ¿ok? Vamos a ver. Bien, tenemos aquí el primer ejercicio. Logaritmo en base 12 de 1. Esto da 0. ¿Por qué? Teniendo en cuenta la propiedad, la primera propiedad, la propiedad número 1. Da 0 y ya lo explico. ¿Por qué? Logaritmo en base 5 de 5 da 1. ¿Por qué? Porque si elevamos 5 elevado a la 1 da 5. Sí, ya les dije que no se confundan cuando digas 5 elevado a la 0 y 5 elevado a la 1. Porque muchos se confunden y ponen todo mal, ¿ok? Entonces, si elevo 5 a la 1, nos da 5. Entonces, vamos a ver. Este ejercicio lo puse a propósito porque, por ejemplo, esto es error. Este ejercicio es un error, lo puse a propósito. ¿Por qué? Porque no podemos elevar un número. O sea, por ejemplo, si elevamos el número a la 7, ¿qué va a dar? Lo elevamos. 1 elevado a la 7. ¿Qué va a dar? 1. Va a dar 1. Sí, porque 1 por 1 por 1 por 1 por 1 va a dar 1. Entonces, este ejercicio lo puse a propósito. ¿Por qué? Porque no podemos encontrar, o el 1 no puede elevarse a un exponente para que dé 7. Entonces, ese ejercicio lo puse a propósito porque, pues, cuando tengamos o se nos cruce algo así, quiere decir que no hay solución, ¿ok? Bien, sí, porque no podemos encontrar un exponente o el 1 elevarlo a algo para que nos dé 7. ¿Por qué? Porque así lo elevemos 1000 veces, va a dar 1. Entonces, eso es un error que lo puse a propósito. Logaritmo en base 23 a 1
¿Por qué? Porque si elevamos 23 a la 1, pues va a dar 23. Bien. Vamos a ver. Cuando aquí, por ejemplo, cuando no tengamos base, porque aquí nada más es el logaritmo de 10. Cuando no tengamos base, pues la base automáticamente va a ser 10. Siempre en todos los ejercicios. Si no tenemos base, pues se toma como 10. Entonces encontramos un número que elevado a algo de 10. Entonces, ¿qué número? Pues 1. ¿Por qué? Porque 10 elevado a la 1, pues la 1. Bien. Igual aquí no tenemos base, lo tomamos como 10. Logaritmo en base 10 de 1 da error. No, a ver. No, da 0. Da 0, da 0. Ya me estoy con da 0. ¿Por qué? Porque acordémonos de la propiedad número 1, que es cuando tengamos un logaritmo de cualquier número con un 1, pues da 0. ¿Por qué? Porque pues ya lo expliqué. No tiene base, lo tomamos como 10. Y aquí tiene 1, entonces da 0. ¿Vale? Bien, vamos con los dos últimos ejercicios, chicos, para despedirnos. ¿Vale? Entonces, vamos a ver, tenemos aquí. Bien, tenemos aquí logaritmo natural de 1. Bien, vamos a ver, aquí pues es prácticamente casi lo mismo. Logaritmo natural de 1 no tiene base, entonces toma como 10, entonces va a dar 0. ¿Sí? Tomemos en cuenta la propiedad número 1. Logaritmo en base e de e. ¿Qué quiere decir esto? Que va a dar 1. ¿Por qué? Porque si nosotros elevamos e elevado a la 1, pues va a dar e. Entonces, esto da 1. Y aquí, como no tiene base, pues se toma como 10. Se toma como 10. Y acordémonos aquí. Bien. Logaritmo natural de e, pues da 1. Entonces, así es como queda. Logaritmo natural de 1 da 0. Logaritmo natural en base e de e da 1. Y logaritmo natural de e da 1. ¿Okay? Bien. Ok, vamos a ver. Bien, vamos a hacer la explicación aquí de por qué logaritmo natural de e es 1. Bien, antes de que se me pase para que no tengan duda. Bien, el logaritmo natural de un número x es entonces el exponente al que debe ser elevado el número e para obtener x. Es decir, logaritmo natural de x es igual a si e elevado a la x, por ejemplo, el logaritmo natural de
7.38905. Esos, ya que si elevamos e al cuadrado, pues va a dar igual a 7.38905. Entonces, el logaritmo natural de e es 1, ya que e elevado a la 1, pues es e. Es lo que pues estaba yo explicando aquí. Si elevamos e elevado a la 1, pues va a dar e. Entonces, pues, hacia aquí da 1. ¿Vale? Entonces, por esta razón da 1 en el último ejercicio. Bien. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, comentar y compartir para que sea un poquito más, ¿vale? Bien, hasta el próximo, chicos, cuídense mucho, bye bye, adiós.